Guidance, clase 5. Manual de orientación psicojurídica. Orientación, asesoramiento y prevención del delito. Entendemos por guidance la orientación a familias, docentes, la sociedad, a profesionales y al propio sujeto y su proyecto delictivo en que está atrapado. Orientamos a los fines de que el yo del sujeto pueda encontrar al verdadero sujeto inconsciente y el guión delictivo que persigue en su discurso, en su memoria, en su historia. El enfoque resulta necesariamente interdisciplinar por la índole del objeto de estudio. La criminalística, la psicología jurídica o forense, la victimología, la sociología del delito, la antropología, el psicoanálisis de la psicopatía, la psicología social, la psicología misma, la historia, y hasta cuestiones ideológicas y políticas que interesan el tema. El tema de la transgresión y el transgresor, el sujeto comprometido en un delito, incluso el mismo concepto de delito, etc., implican diversos aportes que necesitan ser integrados en una visión interdisciplinar convergente y divergente, tal como nos lo enseñó el maestro Pichón. Es decir, consideramos aportes del psicoanálisis, pero retraducido a un enfoque vincular, familiar, de clases sociales, de cuestiones culturales, hasta simbólicas porque las denominadas psicopatías no son genéticas como lo consideró en su momento Lombroso y su criminal nato. También aportes sociológicos como construcción social del delito y del que delinque, así como determinaciones de crisis social, la desigualdad social, la opresión y lucha en un contexto social de escasez. Tomamos aportes del análisis transaccional, como guión delictivo, y desde el psicoanálisis las estructuras de subjetividad como el propio concepto de psicopatía, también desde la psiquiatría, aunque reformulada según un ecro fundado en la dialéctica tal como nos lo enseñó también Enrique Pichón Riviere. Tomamos también aportes de la filosofía desde Foucault, así como la propuesta de linajes, en juegos, dialéctica de familias, programa delictivo, guión alterno, etc. Desde el socioanálisis transdisciplinar. En definitiva, la orientación o guidance resulta interdisciplinar, pero con una mirada propia, desde una nueva gestalt donde el salto de calidad con una nueva mirada, nos transporta a un nuevo paradigma y efecto de perspectiva, en que el tema aparece bajo una nueva óptica. La guidance en problemáticas delictivas. Como primera técnica, orientamos a familias, al sujeto, a profesionales, en cursos, charlas, encuentros personales, grupos de orientación, ad hoc, etc. Respecto de la ruta interior, que ubicamos en el guión delictivo, que se transmite en la familia y se construye socialmente, a través de un proceso complejo de adjudicación y asunción de roles. Como segunda técnica y vinculado con lo anterior, orientamos con tarjetas proyectivas, que ofician de guías en el mundo de las transgresiones, a los fines de despotenciar el comportamiento delictivo desde sus fundamentos psicológicos y familiares que ubicamos en el programa delictivo y guión. Es decir, nadie nace delincuente y solo los psiquiatras más organicistas localizan en supuestos genes las causales del delinquir. De modo que operamos con dos herramientas donde la guidance sin tarjetas implica la movilización de toda la psicología jurídica, la sociología del delito, el psicoanálisis de la manía y psicopatía, incluso de la psicosis, etc., a los fines de despotenciar las premisas inconscientes que alimentan las transgresiones. Hay allí un ideal de vida a seguir, un modelo precursor, que inició al sujeto en el rito de la transgresión y que continuó merced a que ya poseía la capacidad para hacerlo. Claro es que muchos pueden caer en el delito por la ocasión, pero no es delincuente quien quiere sino quien puede. Ello se debe a la explicación causal desde las series complementarias de Freud y la TU o teoría de la enfermedad única de Pichón Riviere, donde encontramos el factor disposicional, o modelos y experiencias infantiles vinculados con robos, transgresiones, tráficos, asesinatos, etc., que inculcan un modelo o mal de archivo que predispone al sujeto a lo mismo. Es decir, la famosa transmisión de modelos y la identificación del sujeto con su palo. Así, el factor disposicional se intrinca con el factor actual, o situación en que el sujeto opera ya con el modelo delictivo, en grupos de pares, tribus urbanas, etc. En Pichón tenemos lo mismo, el factor disposicional, el actual y las conductas resultantes, que también José Blecher lo explica muy bien en su Psicología de la Conducta. Respecto de la orientación, en situación individual o grupal, en grupos de prevención o de promoción, encuentros virtuales, etc., decimos que hay dos vías, a saber, a. El mundo interno o la cancha interna, que ubicamos como programa delictivo, repleto de modelos transgresores y que sume al sujeto en la vía del delito. Casi siempre familiares cercanos, significativos como padres, tíos, madres, etc., con quienes mantiene relaciones de identificación o asunción de modelos negativos. Es lo que llamamos identidad negativa, con un proyecto delictivo que compromete todo el futuro del sujeto.
Su localización, despotenciación vía toma de conciencia y la activación de la voluntad de cambio, variable de un sujeto a otro, resultan capitales. B. El conocimiento de los factores grupales, grupo de pares, amigos, pareja, ocasión, etc. y sociales que empujan hacia la marginalización como la sociedad capitalista y su lógica economicista con la ambición resultante y donde el éxito es equiparado con tener dinero en forma exclusiva. Recomendamos en forma activa nuestro Breviario de Psicojurídica, donde trabajamos conceptos como psicopatía, guión delictivo, programa delictivo, etc., a los fines de comprender el tema desde un paradigma interdisciplinar y transdisciplinar. Aplicación de la herramienta psicojurídica. Entrevista preliminar. Consiste en conocer al sujeto de la orientación o al grupo, como así a familiares de un sujeto con problemáticas delictivas. Es cuando conocemos cada historia, la secuencia de sucesos que llevaron a la manifestación de una transgresión, una causa, o ciertos sentimientos como la culpa que llevan a la consulta. Buscamos alguna técnica grupal o psicodramática como la autopresentación, o el soliloquio, etc., a los fines de que cada uno se presenta ante el grupo o el profesional y se pueda conocer el caso. Sin embargo, la situación microsocial de la familia en relación al sujeto debe ser conocida. A medida que conocemos los casos, laboramos con hipótesis diagnósticas sobre lo que sucede y realizamos la mayéutica grupal, a los fines de conocer detalles que se ocultan, los secretos de familias, que han llevado al tema, lo que cada linaje se oculta respecto de la otra, y todo lo atinente al tema. En una situación de prevención del delito procedemos a la autopresentación para luego hablar del tema del día, presentar las tarjetas, debates, casos que se traen a colación, etc. A tal fin, puede resultar operativo realizar una lista de preguntas para el grupo o sujeto que vamos a orientar e improvisar otras. La presentación y aplicación de las tarjetas proyectivas. Como toda herramienta procedemos a presentarlos, a indicar que cada tarjeta trata cuestiones esenciales del tema y que lo vamos a utilizar para analizar el tema, debatir, relacionar cada tarjeta con el propio punto de vista o caso, a los fines de operar cambios a medida que tratamos cada tarjeta. Rige la regla de libre asociación sobre el tema de cada tarjeta, por más disparatado, ocurrencias o fantasías se le presente a cada sujeto o grupo. Resulta importante elaborar una consigna personal sobre cada tarjeta a los fines de recordar el sentido de cada tema en cuestión y como forma de sintetizar la cuestión. Sabemos que pueden aparecer resistencias a aceptar la verdad que nos devuelven cada tarjeta y por lo mismo, procedemos a la mayéutica grupal preguntando al resto sobre lo que piensa del tema, lo que falta acotar, si hay ideas contrarias, etc. Es importante mantener una escucha no selectiva, en el sentido de preguntar cosas muy puntuales sino en general, para que cada uno se sienta libre de asociar y contar su caso o su idea sobre el tema. Cabe acotar que se excluyen las críticas o agresiones, así como actitudes descalificatorias, entre otras actitudes negativas. Las tarjetas apuntan a evidenciar procesos ocultos, desconocidos para el sujeto y vinculado con su mal de archivo, o conducta delictiva, así como el de un familiar. Podemos asistir a mecanismos de defensas, como el negar, el proyectar la culpa sin asumirla, la autojustificación o racionalización, la formación reactiva, como maximización de lo opuesto y jugar de inocente, entre otras defensas posibles. En algunos casos ocurre la forclusión, como la desconexión con la realidad compartida y no registro del otro, de la realidad compartida, con lo que el sujeto es llevado a la orientación, como el caso de un adolescente con problemáticas delictivas. A continuación, procedemos a presentar las tarjetas con el significado de cada una, aunque cabe considerar que son simbólicas, en el sentido de estimular la emergencia de la verdad o guión delictivo, y programa delictivo, que mora en cada sujeto con problemáticas delictivas. Es decir, son significantes, o símbolos que nos llevan a la verdad oculta y que motiva el mal de archivo o comportamiento delictivo. Entonces, 1. Necesitamos conocer en detalle el significado de cada tarjeta para poder armar una comunicación subliminal, a partir de frases acordes, dichos, refranes, casos, escenas de películas, una anécdota que lleve el concepto y como modelo ejemplificador, una consigna, presentarlas como test de asociación de palabras, y dinamizar la metalógica, o el arte de versar juntos conversar. Es decir, armamos una metáfora, que ejemplifique lo que al sujeto le sucede en un momento, en otros, de lo que sufre, o sobre lo que nos está comunicando, etc. Y al mismo tiempo, la línea de orientación, o salidas, al callejón sin salida, de sus conflictos o problemas. 2. Los que deseen utilizar las tarjetas, como auto, guía y como recurso para que el sujeto o grupo elija algunos y poder así asociar, debatir, analizar, etc. Tarjeta o consigna 1. La criminalización y la condena social.
Esta tarjeta alude a cómo se asiste a la criminalización de quien delinque sin ninguna consideración y que se ve comprobada con la condena social, como así las agresiones tipo, linchamientos, denuncias, etc., que nos hablan del rechazo radical de quien incurre en delitos. Es decir, una sociedad que criminaliza ciertos comportamientos y encima castiga desde un enfoque de condena social. Pero todo el proceso es una construcción social, y conocer el proceso por el cual se construye un delincuente, nos ayudará a comprender que solo se condena y castiga a ciertos tipos de transgresores y no a otros que son los verdaderos males de la sociedad. Es el caso del robo famélico vs quien estafa a una nación, o el caso de grandes timadores al poder, amparados en el apoyo de jueces corruptos, etc. Es decir, recordamos lo que el Martín Fierro consideró como, la ley se hizo para todo, mas solo al pobre le rige. Digamos que, una condena social sin posibilidad de una condena reparatoria, que ayude a la restitución de una vida libre de transgresiones. La misma, ley del talión, que necesitamos revisar porque cuando quien transgrede es alguien cercano a uno, la cosa cambia. Tarjeta o consigna 2, la asunción de una identidad negativa. Es muy claro que el sujeto delictivo, transgresor, adepto a la apropiación de lo ajeno, tiene asumido una forma de ser, o como ideal a ser, negativo. Es decir, una definición de sí, que para él mismo no es negativo sino para la sociedad, para los demás. Es que vivimos en una sociedad en que las cosas, lo económico, los bienes o el dinero, son ya sagrados porque se corresponden con una lógica economicista y capitalista. De modo que, quien considere acceder a tales sin mayor esfuerzo que angustiar, agredir, timar, robar, etc., es sujeto de la condena social como definición social negativa de tales conductas. En el sujeto que delinque, convergen ambas definiciones, la social y negativa y la que el sujeto porta como forma de ser, como misión de vida, como ideal o moral transgresora propia proveniente de su familia o de una línea familiar como puede ser el del padre o el de la madre. Lo que apuntamos con esta tarjeta es a conocer y despotenciar tal identidad negativa, que el sujeto considera como positiva. Es que, por la negación y la racionalización como autojustificación, para nada se siente foco del mal. Es la sociedad la que condena y define al sujeto como delincuente, merced a la lógica social economicista que considera el dinero y los bienes como cosas más importantes que el medio ambiente, la ética, la vida, el deporte, los demás, los valores, etc. Es más, constituyen los valores dominantes de una ética economicista. Conocer tal definición de sí y sus razones o motivos, constituye la misión de esta tarjeta. También sobre lo que el grupo considera como definición de delito, crimen, transgresión, justicia, el porqué de las cárceles, etc. Entonces, conocer el autoconcepto, la definición de sí, del tema, de los factores en juego, etc. constituye la misión de esta tarjeta. Sin duda que estamos en un encuadre de libre asociación, y la idea es que ciertas tarjetas nos ayudan a comprender y orientar en forma más eficaz que otras, por lo que, el orden de estos no altera el producto. La primera aplicación puede incluso ser de simple diagnóstico, para luego, desde una nueva estrategia y en el segundo encuentro, operar sobre el mal de archivo en forma más consecuente. Pero la orientación no es conserjería porque los consejos llevan a reforzar el síntoma, el mal de archivo y operamos con la evidencia, con la demostración de cómo y por qué ocurren las cosas, para que el propio sujeto pueda introducir los cambios. Es decir, llevamos a decisiones cruciales ante evidencias muy claras sobre la verdad que alimenta el mal de archivo. Tarjeta o consigna 3. El camino del ideal del yo del sujeto. Si consideramos el yo como la definición personal de sí, el ideal como lo que el sujeto busca ser, gracias a un estilo transgresor, una forma fácil y rápida de enriquecerse, entonces, decimos que el sujeto sigue los pasos de su modelo ideal. Un padre transgresor, un tío, abuelo, madre, etc., que ofician de ideal a seguir. Por ello que necesitamos conocer al iniciador, o modelo precursor, en materia de delitos. Es el personaje que lo inició en el tema o le dio el modelo transgresor. El sujeto se mantiene agarrado de tal ideal porque es en la medida en que se acerca a tal modelo ideal. Persigue la misma senda de delitos que su modelo. De modo que, buscamos en su discurso, en su historia, por cierto, muy pocas en tales sujetos más adeptos a la acción y con lo que se conoce como déficit de simbolización, asocian menos, poseen menos autognosis o capacidad para autoconocerse, menos capacidad para experimentar sentimientos de culpabilidad que actúan, antes de llevar a la palabra. Además, claro está, el procesar la angustia y las preocupaciones en la acción, y si hiciere falta, el uso de la fuerza o las agresiones como instrumentos para imponerse y lograr sus fines. Pero como dijo Freud, juegan a fracasar, como el éxito que persiguen. Son modelos de fracasos, guiones de fracasos, si consideramos que un buen proyecto de vida implica conductas consensuales, con capacidad para trabajar, amar, tener una vocación, etc.
Tarjeta o consigna 4. Criminal nato o contaminaciones. Sabemos que el conocido Lombroso consideró a los que delinquen como criminales natos, genéticos, como tara hereditaria, que es una forma de reduccionismo biologista. Es explicar el proceso social y familiar de construcción del delito y del que delinque desde un nivel previo como el biológico sin considerar las causales psicológicas, sociales, familiares, de linajes. De modo que, con esta tarjeta procedemos a relativizar tales visiones y el proceso de etiquetaje, o marcas que se infringen a los ladrones de gallinas. Hay también allí un proceso de estigmatización, de atribuir marcas negativas a grupos pertenecientes a la clase baja, pero nunca a los ladrones de guantes blancos. Los modelos delictivos se transmiten en la familia a través de los padres, como modelos, como así en los grupos de pares, de ciertas amistades, incluso en la pareja, pero nunca algo genético o producto de un cerebro o incluso la raza, como sucede en países con racismos. Son los modelos predisponentes, precursores, que forjan un camino negativo a seguir en los hijos, por lo que, buscamos tales premisas familiares así como la influencia de una sociedad ambiciosa, donde el dinero es el tesoro que todos buscan y que llevan a la ocasión que hace al ladrón. Incluso procedió a medir el cráneo, tipificando al supuesto delincuente nato, que preferentemente se localizaba en la clase baja, llevando a idealizar y santificar a las clases pudientes donde no existen tales supuestos seres con taras hereditarias. Tarjeta o consigna 5. Las estrategias sociopáticas y psicopáticas como facetas impositivas, violentas utilizados como medios para lograr una finalidad delictiva. Son las técnicas de manipulación, fraudes, timos o engaños, estafas, robos, cuento del tío, etc. propios de los sujetos psicopáticos. La manipulación del depositario como forma de control e imposición, así como del control mental de la víctima para lograr sus metas de transgresiones. El sociópata es un manejador social, un manipulador mental que abusa de inducir sentimientos de angustias, temores y sumisiones. Las agresiones y violencia son consecutivos al cortocircuito de su estrategia o plan personal, con un modus operando propio. El tema del psicópata es su ámbito o área de transgresión. Robos, tráficos, estafas, usuras, tratas, fraudes, etc. En el fondo, tales técnicas de manipulación se vinculan con lo que le da sentido, modus operandi, y razón de ser, un guión delictivo, que define además la identidad negativa, asumida por el sujeto merced a modelos precursores o programadores primarios, familiares que forjan los prerequisitos o premisas necesarias para el enganche, en propuestas delictivas en grupos de pares, amigos, la pareja, etc. Tarjeta o consigna 6. Perversos o psicóticos. Incluso, psicópatas. Estas preguntas aluden a la estructura de subjetividad, que sujeta al sujeto transgresor o delictivo. De acuerdo con los logros en el campo de la psicología, el psicoanálisis, la psicología social, etc., el psicópata puede poseer una estructura psicótica, ser un perverso, o incluso un neurótico. Es decir, hay delincuentes psicóticos, que no registran al otro, no poseen criterios de realidad compartida, se sustentan en un delirio psicopático, donde tramita sus ansiedades, angustias y tensiones desde una estrategia psicopática transgresora, así como la desconexión o el desenganche de lo social y las normas compartidas. Es decir, opera el mecanismo conocido como forclusión, de lo simbólico como no acceso a lo simbólico y ley social, la cultura, y la posibilidad de poseer criterios de realidad compartida. Cuando desencadenan o brotan, comienzan las incursiones en lo social, el raid delictivo, como verdadero trance delictivo autoinducido, en que se deja llevar por su guión delictivo, que tiene un sentido fundado en una historia ignorada, que ignora pero que motiva su accionar. Es decir, opera el inconsciente donde podemos ubicar el guión delictivo en el sentido de una lengua propia, o definición personal sobre cómo deben ser las cosas. Es una forma de psicosis donde el tratamiento del goce insoportable que mora en su mente se realiza a través del pasaje al acto delictivo, con su cara simbólica de guión delictivo, y que constituye incluso una marca de su identidad o subjetividad. Es decir, su misma verdad como astilla, de un palo, que le inculcó el tema. El acto delictivo es equivalente al delirio en las formas de psicosis delirantes como la paranoia, aunque el mismo pueda ser un paranoico, como en el caso del crimen paranoico, merced al delirio. Pero los hay también de estructuras perversas, donde asistimos al psicópata sexual, o violador, el pedófilo, etc., y donde opera otro mecanismo que se conoce como el repudio o desmentida, como forma de negación que no permite la aceptación de las diferencias y del otro. De modo que, tales sujetos son transgresores sexuales, que buscan imponerse angustiando a la víctima y donde gozan al transgredir y como única forma de sexualidad diferente al heterosexual. Incluso neuróticos, como ciertos obsesivos de tipo psicopático con rasgos de psicópatas porque es una
estructura neurótica, donde hay conexión con la realidad compartida, y tramita el sentimiento de culpas, por ejemplo, con la racionalización o autojustificación. En el caso del crimen paranoico, tenemos el caso de Lacan de las hermanas Papin, hermanas enajenadas que un bien día y merced al odio mortífero desarrollados contra sus patrones, un buen día los asesinaron con golpes de ollas, como caso famoso que incluso Sartre realizó consideraciones. En el caso del crimen esquizofrénico, siempre tenemos delirios místicos, demoníacos, matando el sujeto a quien porta al demonio, etc., y que a veces escuchamos en el noticiero. En los crímenes neuróticos, asistimos al cuidado, los recaudos y el ocultamiento de las pistas, etc., lo que se diferencia del desorden del crimen esquizofrénico o de la espectacularidad del crimen paranoico. Tarjeta o consigna 7. Tarjeta que trata del programa delictivo. El disco está programado y cuando llega el momento lógico de todo programa de vida, se activa y entra a rodar. El yo del sujeto se verá invadido por el sujeto inconsciente, el verdadero, para el que estaba programado. Un sujeto cuya insignia es el de la transgresión, el delito, el goce de la transgresión, como modelo a seguir y desde saberes ignorados que el sujeto porta y que lo sume en un raid delictivo. Un guión transgresor, muy claro que el sujeto ignora y considera su suerte como producto de la casualidad. Por un lado, juega el rol social que se impuso como máscara de su verdadera identidad subjetiva y, por otra, su vida delictiva, como forma de demostrar una superioridad intelectual y moral. Una autojustificación de su estilo de vida aparece siempre como el delirio de sostén de tales sujetos. Delirio de autojustificación porque no se justifica desde los demás. El empuje a ser como su modelo lo lleva a caer en el mal camino. El sujeto va cumpliendo las cartas de su destino programado, hasta terminar siendo el palo, desde un inicio de astilla. Son los casos programados merced a contaminaciones, con modelos nocivos desde la generación adulta, sus padres, tíos, abuelos, etc., que inculcan un modelo comprometido con la ley. De modo que, en lo nos cuenta, en lo poco que hablan tales sujetos, y hurgando con preguntas, mayéutica socrática, buscamos el otro texto en su texto verbal, en lo que dice, buscamos otro decir, el del verdadero sujeto inconsciente y transgresor como personaje inconsciente que lo domina y que necesita conocer para entender el guión de vida que sigue y así poder construir conjuntamente con el orientador el guión alterno, ya libre de modelos transmitidos. Tarjeta o consigna 8. La necesidad de una ciudad carcelaria, no represiva, de límites democráticos, de reorientación en el proyecto de vida y donde cada sujeto pueda repensar su vida, ser ayudado a desprogramar los moldes nocivos con que fue contaminado y donde pueda sentirse útil a través del socioemprendizaje, u oficios y carreras de toda clase como métodos de adaptación autosustentable, de autogestión, merced a que la sociedad quizás lo observe a través de la lente del estigma, el temor y el rechazo. De modo que, como en algunos pocos lugares del mundo, la ciudad carcelaria, o ciudad del cambio, etc., existen límites reales, guardias capacitados no solo en el control sino en psicodrama, psicología, etc., a los fines de poder ayudar a los internos a rehacer su vida, a capacitarse, a desarrollar habilidades dormidas, a reformular integralmente su vida pero previa despotenciación del programa delictivo forjado en un linaje o ambas y que lo maneja como a una marioneta. En un video de la web se puede observar las cárceles de Noruega donde tienen todo, hasta tecnología, estudian, hacen deportes, se comunican con sus familiares, ganan dineros, y es un lujo ver cómo son considerados. Ello no significa premiar al que delinque sino la posibilidad de restitución, de rehabilitación desde un criterio no vengativo de la ley y la moral. Pero tampoco excluye la necesidad de reparación de las víctimas de tales sujetos desde todo punto de vista por profesionales, grupos, terapias, orientaciones, etc., merced a un derecho reparatorio, que posibilita salir del enfoque represivo de las cárceles que fijan al que delinque en el delito y de donde salen peor aún que cómo entraron. Honestamente, lo vi en un video. Era una ciudad carcelaria, donde cada preso tenía su negocio, la gente entraba a comprar, había guardias en los costados y era inmensa, donde incluso los familiares como hijos iban a visitar a su padre y lo veían trabajar, producir, ser útil. Sin duda que es la parte de dinámica carcelaria, humanística, de verdadera reinserción a contrario de los enfoques represivos y como propuesta para que romper con la cadena de legados delictivos a que son sometidos cada nuevo niño comprometiendo su futuro. Pero también, como acotación, los guardias no pueden ser solo elementos de fuerzas brutas para golpear, etc., porque requerirá de capacitaciones serias en psicología carcelaria, dinámica carcelaria, psicología social, psicoanálisis, psicodrama, guidance, etc.,
a los fines de comprender que tales instituciones no son los instrumentos de castigo y represión del ladrón de gallina mientras los poderosos corrompen jueces, roban con los precios, estafan con programas políticos, esquilman con bancos, financieras y monopolios, etc. Como ladrones de guantes blancos. Tarjeta o consigna 9. Pixout, o el circuito delictivo. Es el circuito peligroso y delictivo que necesitamos visibilizar y despotenciar en la sociedad. El personaje inconsciente como el sujeto inconsciente, he ignorado que mora en todo individuo sociopático o psicopático, constituye una larga construcción, que inicia en una familia devastada, por la pobreza, la crisis de pareja, los conflictos, la necesidad, etc. O, por el contrario, de un silencio cómplice, de expectativas propias de una cultura familiar delictiva, o simplemente, como en algunos casos, de linaje, en que el mal de archivo es vehiculizado y ejemplificado por uno de los padres. Llevado por tales prerequisitos, propios de familias disfuncionales, el sujeto comienza por las calles, se continúa en instituciones de guardas y tutelas como un instituto o reformatorio, incluso una fundación u hogar de niños, donde ya comienzan a conocer informaciones sobre las calles, con modelos ya en vías de marginalización, con varias entradas, con peripecias, con sucesos que relatan como hazañas, robos, etc. y que sirven de insignias de pertenencia de grupos, donde el chico considera que es el camino más viable para seguir. Se transforma así en la figura del recio, con actitudes defensivas, antisociales, diría un psiquiatra, pero que constituyen estrategias y métodos de pseudoadaptación. De allí la importancia del enfoque preventivo, la detección temprana de los predelincuentes, para asistirlos, tanto como a la familia, con apoyo del Estado en materia de orientación familiar, así como para el niño, en escuelas, centros de integración, etc. Sin embargo, con un enfoque deconstructivo, para despotenciar los moldes transmitidos de marginalidad, a los fines de que ocurra el viraje hacia un enfoque que eluda la transgresión como método. Es decir, los moldes que porta, los modelos, que ubicamos en su guión delictivo, donde constan malos ejemplos, personajes precursores que le inculcaron tales modelos negativos. Pixout, es el ejemplo a eludir, a evitar a todo niño en peligro de caer en la delincuencia. La escuela de la calle orientó a Pixout hacia la delincuencia, y más en los reformatorios, para luego terminar en las cárceles. Un circuito de condena, negativo, que se aprende a diario pero que se puede revertir. Podemos denominarlo efecto Pixout, porque constituye un camino regular de aprendizajes negativos, como proceso de volverse delincuente. Pero el modelo cabe en la pobreza. En las clases medias y con los niños bien, la cosa es diferente y el modelo delictivo se transmite y el niño lo incorpora de personajes significativos de su familia. Allí también asistimos a un circuito delictivo pero acotado a los modelos familiares, de linajes, que necesitamos conocer para entender lo que hace un sujeto de esta clase. Hay un guión inconsciente, y un sujeto inconsciente delictivo, que empuja al joven a las transgresiones para cumplir su modelo ideal que le sirve también de sostén de su identidad. De allí el reto para cambiar a tales sujetos. Pero no es imposible y lo que necesitan es descubrir al personaje inconsciente o sujeto inconsciente transgresor, que mora en sus mentes a título de modelos identificatorios con un proyecto identificatorio delictivo, Pierre Aulagnier, que compromete su futuro. Tarjeta o consigna 10. La mala de escuela Pixout para reformular. Es decir, dar herramientas de adaptación a cada sujeto, previa deconstrucción de los formatos familiares que lo predisponen para delinquir. Pixout es un caso paradigmático de cómo se construye socialmente un delincuente. Una mala escuela social donde pasa de la calle al reformatorio y de allí a la cárcel, como circuito delictivo muy claro. Pero lo social, las calles, reformatorios, etc. dependen del grupo primario familiar, de lo que pasó allí con el chico, los moldes que les fueron inculcados, porque según una enseñanza del método dialéctico de Pichon Riviere, lo externo opera si lo interno lo facilita o lo permite. Es decir, la interrelación entre los modelos delictivos familiares, de linajes que se encastran con lo social, con las calles e instituciones donde se continúa el aprendizaje de las transgresiones. De modo que, la tarea es prevenir, evitar, ayudar, orientar, etc. a tales sujetos para evitar que el camino delictivo se continúe. Para lo mismo, el dotar de herramientas de adaptación a tales sujetos aparece como lo primario. El socioemprendizaje, capacitaciones en toda clase de oficios, carreras, para trabajar en modo autogestivo, con emprendimientos y microempresas propios, porque, un sujeto que ha transitado la senda delictiva suele ser rechazado en los lugares de trabajos.
De modo que preparamos la vía alterna, poniendo en escena la capacitología y socioemprendizajes que consiste en algo más que el aprendizaje de un oficio o profesión porque también implica la tarea de despotenciar el guión delictivo, el programa delictivo indagando en la historia familiar y del sujeto, de los linajes familiares, de los modelos precursores, la historia de sus transgresiones a los fines de acudir a su conciencia y voluntad de cambio para elegir un camino ya diferente, con sus posibilidades de hacer dinero pero trabajando. Apelando a su inteligencia y creatividad, entre otros. Es decir, emprendimientos y procesos correctores, para el viraje desde un proyecto delictivo a otro alterno, ya de éxitos en sus microemprendimientos y trabajos que vertebraran su proyecto de vida, de amor y familia. Al respecto y tal como desarrollamos en otros textos y ensayos, el enfoque de microemprendimientos, desde carpinterías, pinturas, artes, panaderías, pastelerías, pizzerías, cerrajerías, chapa y pintura, mecánicas, informáticas, etcétera, que le darán herramientas para la autoinserción y evitar la demonización y exclusión merced a que el estigma social aún es muy fuerte en nuestra cultura. Tarjeta o consigna 11. Dinámica social, una dinámica social que excluye y marginaliza, en el caso de los sujetos delictivos. Operamos visibilizando los efectos de la dinámica social de la desigualdad y marginalización de tales sujetos. Los apropiadores directos o delincuentes suelen ser castigados, linchados, condenados, etc. muy prontamente y los apropiadores lejanos, como estafadores, corruptos, usureros bancarios, estafadores empresariales, políticos, como así el robo del trabajo creativo, o plusvalía, propio de los sectores dominantes, no son combatidos como con el ladrón de gallina. Es porque la gente no comprende la dinámica social, en este caso, de la desigualdad y dinámica de apropiación del trabajo excedente como explotación del hombre por el hombre y que constituye uno de los principales factores de marginalización y exclusión. La pobreza empuja hacia lo marginal, los delitos, robos, tráficos, la trata y la prostitución, etc. Porque la escasez obliga a proveerse del sustento, pero para caer en la vía delictiva, se requieren de premisas familiares previas, como modelos delictivos en uno de los linajes familiares o ambos. Explicar la dinámica social es complejo porque necesitamos explicar el capitalismo como sistema social salvaje, fundado en el delito de la plusvalía, el dinero y el robo con los precios monopólicos, el Estado como herramienta de enriquecimiento y ascenso de clases de sectores de la clase media y alta, que lleva a un establecimiento élite que viven de la corrupción, a lo que se suman la connivencia con jueces delincuentes, que se enriquecen con los casos condenando solo al ladrón de gallina. Entonces, pregonamos el socioanálisis del capitalismo, las dinámicas de las clases sociales y sus luchas en el plano ideológico, económico y social, así como cultural, y donde solo son condenados los robos famélicos, sin que los ricos y sus cómplices ideológicos y en el Estado sean menos condenados. En definitiva, orientamos hacia proyectos resilientes, para contrarrestar los efectos de la exclusión social así como de programas de asistencias, capacitación, orientación, y ámbitos de inclusión de los sujetos en proceso de reinserción social. Recomendamos la lectura del socioanálisis transdisciplinar, que estudia, entre otros temas, la dinámica social. Tarjeta o consigna 12. La injusticia social propio del capitalismo, la plusvalía. Como aspecto a reforzar de la dinámica social, consideramos la explotación de las clases sociales pudientes como injusticia social fundamental y como robo primario, que incentiva las demás formas de apropiación de los bienes y dineros. Es el amo quien inicia el modelo de quedarse con la producción social de los esclavos o asalariados. Pero el amo usa el Estado, las fuerzas, la ley, las cárceles para disciplinar y castigar a quienes pretendan ser competidores en el proceso de quedarse con el sudor del trabajador o plusvalía, trabajo excedente. Es decir, develamos el proceso social de explotación, timo, robo y expropiación del trabajo creativo a los que trabajan como sociogénesis de lo que se tipifica como delito, en la sociedad capitalista fundado en el delito. Tarjeta o consigna 13. El pecado mayor del capitalismo, robar capital. Es el gran tabú del capitalismo, el robo de bienes y dineros porque quienes están autoautorizados para lo mismo son los capitalistas, que luego de la Revolución Francesa, instauraron un sistema social que legitima con leyes y políticas, con parlamentos e instituciones, etc. La acumulación del capital que es en verdad, el producto del trabajador que es estimado con un salario que no es sino un mínimo porcentaje de lo que produjo. Es decir, el asalariado produce por ejemplo 50 zapatos, pero le pagan el valor de 2 zapatos y el resto se los queda a quien no trabaja y que ha adquirido sus riquezas de forma también ilícita, como herencia de capital o trabajo enajenado. De modo que todo robo atenta contra la lógica del capital, que es precisamente quedarse con el producto social. De allí la contradicción social propia del capitalismo, la producción de muchos y la apropiación de pocos.
La resolución de esta contradicción es en el plano político y nosotros apuntamos al cambio de lógica social, pasando del amor al dinero y los bienes, como lógica materialista, a otra forma de sociedad, alternativa, con una lógica que valore otras cosas, como el ambiente, la familia, la pareja, los hijos, las plantas y la buena vida, más sana. Sin duda que el todo determina las partes, pero es posible sembrar los precursores sociales de una nueva sociedad con otra lógica que el economicista. El capitalismo puede incluso llevar a la extinción y destrucción del planeta merced a que su dinámica perversa y criminal destruye la ecología, mata a la tercera edad, explota, produce guerras, colisiones entre imperios, virus como el COVID, entre muchos otros males. Tarjeta o consigna 14, déficit de función materna y paterna. Muchos consideraron que el psicópata o sociópata, desde una descriptiva social sufrió del déficit de la función materna, falta de afectos, rechazos, abandonos, etc., como supuestos causales emocionales que lo llevarían finalmente en el camino del mal. También de la carencia o déficit de función paterna, como límites deficitarios o falta de límites provenientes del padre y su función o de quien asuma la función paterna de inserción en la cultura. Pero lejos del reduccionismo emocional de las faltas de apegos o de límites, como dificultades de crianzas, el transgresor sigue un modelo y guión bien delimitado, asumiendo sus insignias, sus proezas e ideales, hasta sus ritos de iniciación en la delincuencia, como ciertas pruebas, golpear a alguien, robar, y el extremo de matar para parecerse a aquel. De modo que, operamos orientando al yo del psicópata hacia su verdadera subjetividad, al sujeto inconsciente que lo domina, y a conocer el guión inconsciente o argumento y sentido negativo de vida asumido como su senda a seguir. Orientamos así hacia el personaje familiar precursor, que lo inició en el tema así como hacia el guión delictivo que lo domina como a una marioneta y del que necesita tomar conciencia, cobrar, voluntad de cambios, y realizar las decisiones para virar desde un proyecto de condena a otro alternativo. Tarjeta o consigna 15, la cultura de la criminalización y de la proyección. El proceso de criminalización consiste en criterios condenatorios del prójimo a quien se etiqueta y caracteriza en términos negativos, sin afán de reparación, ayuda, solidaridad ni ningún sentimiento positivo que rescate a otro ser humano del camino del mal. Es decir, la sociedad va marginalizando, vía opresión social, empujando a ciertos sujetos a caer en el camino delictivo para luego poner allí una etiqueta como el de delincuente, ladrón, etc., sin que aparezca ninguna intención positiva de ayudar a tal sujeto para que salga del tema. La prueba de esto lo encontramos cuando el sujeto en cuestión es un hijo y donde los criterios cambiar todo porque por un hijo uno apuesta todo. Se lo ayuda para bien o incluso en algunos casos, para en el terreno del mal, en un intento de salvataje. Por la criminalización, los malos, prostitutas, ladrones, traficantes, etc., son siempre los de enfrente o el costado, gracias al mecanismo de proyección en que desalojamos nuestro mal, nuestros prejuicios, etc., sobre los demás. Los elegidos son siempre sujetos ya en vías de la marginalidad como chicos de la calle, los jóvenes discriminados y estigmatizados de la esquina, la familia descarriada de la cuadra, los hermanos o los hijos de un delincuente, a los pobres por serlo, a los diferentes, los bastardos elegidos como los chivos expiatorios, justificativos de un orden que en su fundamento es transgresor, pleno de injusticias, corrupción, y de ladrones de guantes blancos. La criminalización también se acompaña de la demonización, como la proyección de lo malo, lo que se niega en la propia familia, en la propia clase social, etc., sobre los elegidos y construidos ad hoc. Muchas veces se percibe el proceso y alguien aduce un, de mis hijos no hables mal. Es que el enemigo externo, vía proyección logra estabilizar al grupo familiar, al barrio, gracias a que se depositan lo malo en tales individuos, en un intento de desviar o tapar lo que por debajo sucede, las injusticias cotidianas, el robo legal con precios usurarios, la explotación del hombre por el hombre, la corrupción, los tráficos, y otros delitos. Tarjeta o consigna 16. Delitos patrilineales y matrilineales. El plan delictivo, el programa delictivo, o guión delictivo, como mal de archivo, transmitido desde el linaje paterno o el materno, o a veces, desde ambos. De modo que la larga cadena de legados, de modelos nocivos, impacta en el sujeto que es fiel a la tradición familiar y específicamente, al linaje de su género, asumiendo las insignias de su modelo ideal para seguir la misma senda de condena. El viraje desde un proyecto delictivo a otro no delictivo es nuestra meta. Es decir, apuntamos a concientizar, visibilizar y a despotenciar la línea de vida delictiva, para construir un proyecto mejor vía vocación, el trabajo creativo y el amor. Tarjeta o consigna 17, la ley del talión o derecho reparatorio. Operamos en el sentido de concientizar sobre el derecho represivo, y el viraje necesario hacia un derecho reparatorio, para evitar la confusión entre castigos represivos y venganza social,
con límites sociales democráticos, de reinserción como derecho reparatorio. Entonces, orientamos hacia un derecho restitutivo y de oportunidades para reparar la transgresión y en lo posible, en las víctimas. Tarjeta o consigna 18, dinámica carcelaria, y dinámica institucional. Conocer la dinámica institucional, lo instituido como modelo institucional represivo, con una dialéctica entre guardias e internos caracterizado como de luchas, de imposiciones represivas, etc., a los fines de orientar las fuerzas instituyentes, o de cambios hacia un modelo institucional más democrático en su comunicación, liderazgos, reglas de convivencias, etc., para evitar la dinámica represiva y violenta que retroalimenta el resentimiento social, fija al que delinque en un modelo negativo y apuntar hacia instituciones flexibles, donde los roles se orienten hacia la reinserción de cada interno, su proyecto de vida, el enfoque deconstructivo de los trayectos delictivos, y con programas de inserción social, fundado en el socioemprendizajes, un oficio, la vocación, arte, deportes, pero por sobre todo, que el interno pueda entender que es el eslabón de una larga cadena de legados delictivos y marioneta de modelos también de la misma naturaleza. Solo así podrá comprenderse y comprender su trayecto de vida negativo e introducir los cambios necesarios. Tarjeta o consigna 19, ladrones y delincuentes de guantes blancos. Apuntamos a visibilizar y a comprender que el proceso de criminalización del pobre apunta a tapar a los verdaderos delincuentes y ladrones de guantes blancos de la sociedad. Los pobres son condenados como forma de justificar instituciones de seguridad, y roles como el de jueces y fiscales, como cómplices indirectos y directos, de los que detentan lazos implícitos o lealtades invisibles con el poder. El ladrón de gallina y el robo famélico es apresado y condenado, justificando a financieras usurarios, a banqueros que cobran intereses confiscatorios, a monopolios y medios cómplices del proceso de desigualdad, etc., y que en su conjunto, conforman a los ladrones de guantes blancos, que operan con total impunidad, la connivencia, la protección desde juzgados y las fuerzas como brazos armados al servicio del establishment y su impunidad para operar en delitos económicos, políticos como el lawfare, la corrupción y el robo cotidiano con precios confiscatorios esquilmando al pueblo. En este contexto, orientamos hacia la autogestión de los sujetos de reinserción, el empoderamiento económico a través de microemprendimientos, el reinicio del proyecto de vida con enfoques más saludables. Tarjeta o consigna 20, las cárceles como herramientas de represión y disciplinamientos del sujeto delictivo. Sin duda que el robo famélico viene a justificar el orden delictivo del capitalismo. Corrupción de instituciones, la connivencia con la justifica, las fuerzas, precios confiscatorios, el predominio del capital financiero sobre el productivo, evasiones, tratas, explotación sin derechos, etc. Sin duda que es como dijo el Martín Fierro, la ley se hizo para todo más solo al pobre le rige. De modo que las instituciones represivas vienen a disciplinar a quienes atenten contra el dios del capitalismo, el dinero. Los acomodos, las lealtades invisibles, los criterios criminalizantes en ciertos ámbitos institucionales, etc., propios de la estrategia de la clase media con relación a los medios para el ascenso de clases y exclusión del pobre. De modo que, las cárceles y leyes vienen a reprimir al pobre, a disciplinar, a frenar al oprimido que decide expropiar capitales. Orientamos así al oprimido, al marginalizado, ya resentido, a no caer en el juego de ser el chivo expiatorio de los que verdaderamente delinquen. Sin embargo, esto no es admitir que quien agrede o violenta tenga razón. Los ladrones de guantes blancos no agreden, pero hacen gran daño a mucha gente. Tarjeta o consigna 21, un imaginario social que estigmatiza, criminaliza y condena. Una sociedad temerosa y que condena al que delinque, sin darle ninguna oportunidad de reparar sus errores, como, por ejemplo, admitirlo como un trabajador más. Una sociedad que criminaliza proyectando lo malo sobre tales sujetos maximizando el mal, son posibilidad de diferenciar que son una construcción familiar y social. El malo es el vecino, el hijo del vecino, la hija prostituta, el joven ladrón y adicto, etc. Pero al concientizar sobre lo proyectado, sobre los ladrones de guantes blancos, etc., logramos descentrar hacia una mirada que considera al pobre como el criminalizado, estigmatizado y condenado, aunque no de ricos. En este contexto, apuntamos a considerar al prójimo como si fuera un hijo por quien uno apuesta todo y a cambiar los criterios que demonizan, condenan, criminalizan. Orientamos hacia una cultura social no condenatoria, por otra que sea inclusiva, de oportunidades para reparar los errores, y poder plasmar un proyecto no delictivo. Orientamos hacia un marco barrial y social más libre de prejuicios negativos para con el pobre y el marginal a los fines de la solidaridad social. Tarjeta o consigna 22, socioanálisis, socioterapia y sociodrama en las cárceles. La dinámica institucional represiva, desde el socioanálisis T,
o transdisciplinar, implica considerar que el escenario de luchas entre pobres, donde el carcelero y el preso luchan, unos para controlar, disciplinar y castigar, los otros por sus derechos a un mejor trato, etc., constituye solo el efecto institucional de una sociedad profundamente desigual y donde la represión ocurre sobre quienes atenten contra la lógica del capital, contra el Dios del capitalismo, que es el dinero y los bienes. Es decir, quienes atenten contra el capital. Todo el mundo aspira a capitalizarse en una identificación con el capitalista amo, lo que deriva en que muchos pobres sean condenados porque no respetan la ley de la propiedad privada. Una solidaridad de clases llevaría a mejores tratos, a comprensión y oportunidades para la reparación y el viraje hacia un proyecto mejor. Es decir, las fuerzas de cambios o instituyentes provienen del operador delictivo, de quien coordina grupos y orienta sujetos respecto de su guión delictivo que consiste en internalizar una ética de la apropiación de capitales transgrediendo las normas sociales, las reglas sociales, las leyes que protegen los bienes y dineros. Presos y carceleros podrían virar hacia un enfoque no de lucha sino de cooperación en materia de roles, porque tanto uno como otros, son, presos, del modelo social que castiga al pobre. Cesar la opresión entre pobres, la lucha por los lugares, la identificación con el capital, los ideales meramente economicistas, etc., llevan a cambios de lógicas y a vínculos mejores. Sería una socioterapia institucional, donde contribuimos a comprender la dinámica social de la transgresión, la dinámica institucional, y la dinámica del guión delictivo, para liberar a los sujetos de ser la marioneta de modelos delictivos transmitidos. Con el sociodrama, tratamos del inconsciente institucional, para su disolución y que consiste en ser un símbolo o un significante del modelo social, en el sentido de que reprime y disciplina a los pobres y a quienes atenten contra el inconsciente social, o lógica capitalista del dinero y los bienes como fetiches idealizados y valorados por sobre todas las cosas. Es decir, el inconsciente, como modelos vinculares compartidos por carceleros y presos, como roles, valores, reglas, ideales, etc., propios de los trabajadores, pero donde el esclavo decide maltratar a su par de clases. Tarjeta o consigna 23. Prevenir la cronificación, la potenciación y fijación al guión delictivo, de parte del sujeto que ha caído en la mala. Sin duda que el efecto Zimbardo, como la potenciación de la agresión y violencia en la dialéctica presos, carceleros, que va increciendo, de menor a mayor, en escaladas, potencia al sujeto en su enfoque violento para transgredir. Tomar conciencia de tales puede ayudar al sujeto a enfoques menos violentos. De modo que, prevenimos la violencia en las cárceles, para evitar la fijación a las mismas. Por otro, los pares, a quienes el sujeto es leal, lealtad al igual, lleva a que la escuela de las cárceles lleven a aprendizajes peores, con lo que el sujeto entra en el circuito delictivo complicando aún más su guión delictivo. Lo mejor es la sublimación de la agresión con programas diversificados de capacitación, acompañado de orientaciones para despotenciar el guión delictivo, o socioemprendizajes. Se le suman deportes, manualidades, estudios, actividades culturales, teatros, etc., que canalizan las energías negativas hacia temas socialmente útiles y valorados. El contexto institucional facilitar entonces requiere este enfoque que sustituye la dinámica carcelaria represiva, despotenciando el guión delictivo, el efecto de los pares y sus malos ejemplos, así como para reorientar el proyecto hacia lo positivo. Tarjeta o consigna 24. El efecto Zimbardo, y la sublimación del daño psicológico y social. Recordemos el experimento del psicólogo social Philip Zimbardo. Eligió a estudiantes universitarios para jugar el rol de presos y carceleros. Los mismos jugaron los roles citados en una cárcel también dramatizado, pero se debió interrumpir el experimento merced al monto de agresión mutua entre los actores. Las agresiones recrudecieron en escaladas y todo se intensificó merced al encuentro, los roles interdependiente, en dobles vínculos, y donde las pulsiones se intensificaron hasta montos de agresiones muy intensos. Es decir, el efecto Zimbardo consiste en que todo sujeto encerrado en un lugar o donde hay vínculos intensos, interdependientes, relaciones de poder y reglas que admitan agresiones o controles, aunque también disciplinamientos, etc., culminan en rupturas o en agresiones muy peligrosas. Los sujetos considerados como presos son tratados como de menores derechos, estigmatizados y considerados según prejuicios negativos, con lo que las agresiones se intensifican. De modo que procedemos a visibilizar el efecto Zimbardo y a promover una institución sublimatoria. La sublimación consiste en el uso creativo de las energías negativas, a través del arte, aprendizaje, uso del arte en sus diversas formas para el aprendizaje de toda clases, la deporterapia, el socioemprendizajes, el desarrollo de la vocación, marco institucional con una axiología social, que sustituya los disvalores violentos, así como la elaboración del propio proyecto delictivo, que orienta hacia nuevos potenciales.
Tarjeta o consigna 25. Criminales seriales como monstruos construidos, y que rechazamos tal como el Dr. Frankenstein con su monstruo. El proceso social y familiar de construcción del monstruo sigue las líneas de la programación familiar, desde un linaje u otro, y los aportes de una sociedad condenatoria, que estigmatiza, que marca, que castiga, desde un derecho represivo y ley del talión. Por el síndrome del Dr. Frankenstein, la sociedad produce delincuentes pobres y ricos y solo condena y rechaza al pobre. En el caso de los seriales, la mayoría con graves enfermedades mentales, concretan un modelo criminal a través del proceso de hacer activo lo pasivamente sufrido, como el conocido, petizo orejudo, maltratado de niño, o mejor, muerto de niño, porque es la subjetividad lo que ha sido asesinado como crimen simbólico. Se ha matado a un niño en el sentido psicológico y en un intento por subjetivarse, tales niños buscan librarse del tremendo trauma sufrido, exteriorizando el horror sobre sus víctimas. El crimen simbólico es que no se le permitió ser un sujeto con salud mental y anulado en sus posibilidades, incorporó a los monstruos que lo crió, con lo que portan un modelo asesino, como guión criminal, y que sigue un modus operando, un argumento, que debemos detectar. En tales casos, el daño psicológico y al proyecto vital ha sido tan tremendo que el sujeto está fijado en un modelo delictivo, aunque siempre se puede operar a los fines de despotenciar el mal que portan. Lo claro es que todo asesino serial adquirió el modelo de algún lado. Matan, para ser, como el ideal asesino que portan. De modo que el control social, el seguimiento de los hijos, el cuidado necesario, guardias, la intervención preventiva desde las fuerzas, educación para la seguridad social, etc., ayudan a prevenir el accionar de tales. La prevención es lo mejor junto a la promoción de la seguridad social, con dispositivos comunitarios como alarmas barriales, recursos como los celulares con alarmas, la activación de la red familiar a través de dispositivos, el conocimiento de la dinámica barrial, y la detección de los predelincuentes y sujetos peligrosos por ciertos indicadores como maltrato a animales, grupos de jóvenes en peligro de caer en la mala, etc., para incluir también en la escuela nociones y prevenciones sobre el tema. Tarjeta o consigna 26. ¿Por qué mata el que mata? El que mata repite el acto fundacional de su ser, que es el de haber sido asesinado, desde lo psicológico, como asesinato psicológico, como aplastamiento de la subjetividad, al impedirle acceder a un mundo regulado por la ley simbólica de la cultura y poder construir un proyecto y programa de vida, acorde a las sanas expectativas. Los maltratos terribles, niños vapuleados, abandonos radicales, abusos sexuales, expulsiones, rechazo del niño, la ubicación del niño en el lugar simbólico del loco en la familia, o en el lugar del criminal, de quien debe terminar delinquiendo, etc., constituyen operatorias que predisponen al sujeto a ser un muerto vivo, lleno de odios, de furias y violencias que busca exteriorizar so pena de padecer angustias tremendas. Tales niños se identifican con su agresor, Anna Freud, y se convierten en tales modelos terribles, terminando como ellos, e infringiendo a sus víctimas lo que ellos mismos sufrieron y a veces peor. El que mata se venga, porque es una devolución de lo que le hicieron, de lo que padeció, en el proceso de volver activo lo que se padeció, vía el proceso de identificación con el agresor. En el caso de los crímenes paranoicos, el agravante es la estructura psicótica, paranoica, en que el sujeto estructura un vínculo loco para terminar atentando contra su víctima. El paranoico produce a su enemigo para luego buscar negativizarla, porque la persecución se le torna angustia paranoica, que alucina cesar al matar a la pareja, a los demás, etc. El famoso caso de Lacan, las hermanas Papin, que terminan matando a la pareja de patrones, fue ejemplar. Otro caso es el de Aimee, que idealizaba ser como una actriz a quien terminó atacando con un cuchillo porque era el ideal psicótico que perseguía, y como la identificación es excluyente del otro, tenemos los intentos de negativizar la fuente del mal. De ahí el peligro de la paranoia en sus formas extremas. Tenemos los grandes locos de la historia como Hitler, y muchos otros genocidas, que además pueden poseer la capacidad de hipnotizar a las masas confiadas. En el caso del crimen esquizofrénico, la razón se ubica en el delirio, como por ejemplo que la víctima posee el demonio en el corazón, una madre esquizofrénica que ve cosas en el hijo y lo mata, etc., como muchos casos conocidos. En los neuróticos, conectados con la realidad compartida, como un obsesivo, son crímenes racionalizados, pensados, estructurados, y no dispersos como el crimen esquizofrénico. En definitiva, podemos encontrar un motivo inconsciente y modus operando en cada tipo de crimen. Tarjeta o consigna 27. Androcidios y mujeres asesinas, las viudas negras. En esta tarjeta recomiendo la lectura de mi ensayo, Androcidio, donde estudio intensamente los androcidios u hombres que mueren a manos de mujeres asesinas. Recordemos los capítulos de la serie, Mujeres asesinas, donde podemos entrever en qué momento mata una mujer, los motivos, etc.
Sin duda que tales crímenes son diferentes que las del varón que mata como en las películas, con armas de fuego, simulando robos, cuchillos, etc. Es decir, crímenes espectaculares, emulando a los asesinos de las películas, en una suerte de identificación criminal, muy claro. En un caso, la película, Rambo V, indujo en un joven la misma escena de acuchillar a otro, ocurrido en una esquina de la misma manera. En las mujeres es diferente. Son métodos ocultos, sutiles, como venenos, sustancias químicas, en las comidas, bebidas, etc. Orientadas por personajes duchos en tales temas, curanderas, conocidas que ya han pasado por el tema. El mito de que el hombre muere antes, se relativiza al conocer la dinámica de ciertas parejas conflictivas donde se matan, es muy patente. El caso de las viudas negras es sistemático. Se buscan a sus víctimas, lo trabajan un tiempo hasta que la víctima muerde el anzuelo para morir tiempo después a mano de la viuda negra. Tarjeta o consigna 28, delincuentes sexuales como perversos y psicópatas sexuales. Los sujetos de estructura perversa, concepto muy similar a programa perverso, porque la estructura o programa funciona en modo automático, están predispuestos a las transgresiones sexuales como la violación, la pedofilia, la zoofilia, el fetichismo, el voyeurismo, etc. Como formas desviadas, respecto de la sexualidad heterosexual vinculada con el placer o sexualidad recreativo y el amor, pero que se debieron a puntos de fijación infantil de la sexualidad, lo que derivó en la fijeza y exclusividad de tales formas de elección sexual. Es decir, son sexualidades perversas que han permanecido infantiles o en algunas de las etapas de estructuración de la sexualidad. El caso del abuso sexual infantil y adolescente es muy claro y tales sujetos utilizan estrategias de seducción en algunos casos o de psicopateos, o angustias como miedos que infringen a sus víctimas. Los violadores solo gozan sexualmente si violentan, si fuerzan a la angustia y el miedo, como forma de llevar a cabo un modelo violento de sexualidad perversa. Se deben a modelos también violentos como el caso del chico que asiste a escenas de violencia sexual en su familia, al observar o escuchar que sus padres se violentan. De modo que tales modelos sexuales perversas quedan a título de modelos identificatorios, que fijan al sujeto a tales escenas que luego retornará en su sexualidad detenida en tales escenas. Lo que provoca tales son daños emocionales, daño en la sexualidad y en el proyecto emocional, que predispone a algunas de los trastornos sexuales como frigidez ante el temor inconsciente que se reactiva, anorgasmia que impide llegar al clímax, dispareunia, etc. A veces la orientación respecto del peligro de tales psicópatas sexuales nos llevan a comprender algunas cuestiones sexuales, por el carácter violento y transgresor y de no corresponderse con la sexualidad normal considerada como la sexualidad adulto con otro diferente. Los pedófilos como delincuentes sexuales, toman a los niños como objetos sexuales porque su misma sexualidad permaneció en estado infantil o regresivo. De modo que, con la dificultad de cambiar a tales sujetos debido a que poseen una estructura sexual, de muy difícil remoción, lo que nos queda es la prevención y los límites legales necesarios. Lo mismo para los violadores que en forma diferente, pueden hasta estar casados, pero que abusan de sus hijas o hijos o en lo social. Tarjeta o consigna 29. Genocidas históricos, el síndrome de Lucifer, y los necrófilos. Los grandes genocidas de la humanidad, reconocidos a través de toda la historia, como el mismo Hitler, que llevó a la tumba a más de 50 millones de seres humanos, así como otros dictadores, etc. Se caracterizan por ser criminales psicóticos, verdaderos paranoicos que buscan adeptos para apoyar su delirio militar, ideológico o político, cuando no de defender a las clases pudientes que los utilizan para reprimir, en las guerras fratricidas donde salen beneficiados y como verdaderos instrumentos de dominación social, económico y político. El modelo de mundo delirante, como certezas inquebrantables, caracterizan a tales locos, que padecen además del síndrome de Lucifer, o mejor, síndrome del mal. Este síndrome ha sido descrito como autosabotaje invertido en que al sujeto le sale todo mal, pero eso es en la esfera subjetiva porque el síndrome alude a quienes aman el mal, dañan a la humanidad, provocan culturicidios o etnocidios, grandes matanzas de inocentes, guerras fratricidas donde nunca asisten, y toda forma de genocidios merced a la tremenda locura que padecen. Es este sentido en que consideramos tal síndrome. Al respecto, se acerca al concepto de Erich Fromm de necrófilos, como amantes del mal, la violencia, el hacer sufrir, matar, etc. Al respecto, solo los locos matan al enemigo producido por ellos mismos, así como las clases de esquizofrénicos que pululan en la humanidad. Tales sujetos aman el poder, la autoridad, los uniformes, el ejército, etc. Porque allí se ejercen fuerzas y poder, pero en el fondo, son grandes cobardes acomplejados que no matarían una gallina, aunque su poder de elocuencia lleva a convencer a las masas o a grupos de seguidores a quienes sí mandan a torturar, matar, etc.
de modo que necesitamos que la humanidad y sociedad tome conciencia de que muchas personas no están muy bien de la cabeza y que son peligros potenciales para todos. Tarjeta o consigna 30. El operador psicojurídico, o coordinador en dinámicas carcelarias y guión delictivo. Es también un orientador psicojurídico, sin dudas. Orientar a madres, al mismo sujeto delictivo para comprender y cambiar su guión delictivo, a los roles vinculado a las cárceles, profesionales, etc. Y poder así operar para despotenciar el modelo delictivo, y para que los padres puedan ayudar a sus hijos cambiando de perspectiva, así como quienes cuidan a los internos para no caer en conductas violentas que solo fijan y cronifican al que delinque en su modelo delictual. Es entonces, parte de su rol, el conocimiento de la psicología jurídica, la dinámica carcelaria como institución donde hay mucha violencia, la orientación una institución más restitutiva y de derecho reparatorio y no de agresiones, el diagnóstico, el pronóstico, la prevención y la orientación en materia de guiones delictivos. Le cabe el conocimiento a fondo de la psicología institucional, así como la dinámica de los grupos delictivos tanto desde el enfoque operativo pichoniano como desde los modelos experimentales como la conocida de Philip Zimbardo de presos y carceleros, que llevaron a climas asfixiantes y violentos que el operador debe visibilizar y prevenir.